Se estima que China sufrió 19.5 millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial, una cifra que conforma el total de 35 millones de chinos que murieron durante más de una década de ocupación japonesa, un brutal evento directamente relacionado a la contienda global. Si bien el conflicto ocurrido entre 1939 y 1945 involucró a todo el planeta, poco se habla de la participación de una de las naciones más afectadas por este suceso. Es por eso que en el video de hoy vamos a repasar en detalle el rol de China en la Segunda Guerra Mundial. También analizaremos cuál era su relación con los aliados, su violenta y cruel enemistad con Japón, además de pensar cómo las disputas políticas internas afectaron al combate chino durante el desarrollo de la guerra. Bienvenidos a un nuevo video de Historia Militar. No se pierdan de esta fascinante entrega. La mayoría de las personas cree que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Esto es cierto si solo se considera al territorio europeo como el terreno en disputa. 2 años antes, el Imperio japonés invadió China, iniciando el avance del eje sobre territorios comunistas, o en su defecto más asociados a lo que luego serían los aliados. Esto significa que el escenario asiático de la Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha cuando Hitler inició su guerra en Europa. No hay que olvidar que China jugó un papel clave, a menudo olvidado por Occidente. Comencemos primero dando un poco de contexto para entender lo sucedido en el gigante oriental. La caída de la dinastía Qing en 1912 provocó una inestabilidad insoportable en China, por lo que en 1927 estalló una guerra civil entre los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek y los comunistas liderados por Mao Zedong. Este malestar interno desembocó en que China se viera muy desgastada y frágil, lo cual la convertía en un blanco muy fácil y atractivo para el imperio japonés. Japón tenía un plan muy claro para la región. Quería convertirse en el líder hegemónico de Asia mediante la creación de la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental, un bloque autosuficiente de países que lo tendría como mayor referente. Uno de los primeros lugares que el imperio quiso anexar fue Manchuria, una región al norte de China rica en recursos y muy escasamente poblada. Luego de un periodo de presiones militares y diplomáticas, la debilitada China permitió que Japón controlara los ferrocarriles de Manchuria a finales de la década de 1920. Las tensiones fueron aumentando hasta que en septiembre de 1931, uno de los ferrocarriles de la región fue víctima de un atentado. La versión oficial lo calificó como un ataque de los chinos, pero en realidad Japón fue el responsable, habiéndolo llevado a cabo para justificar nuevas operaciones militares en la región. Así fue que poco después del bombardeo, las fuerzas japonesas invadieron Manchuria y establecieron un régimen manipulado por el imperio. A partir de allí comenzaron a avanzar hacia el sur, ocupando más y más territorio chino, pero no fue hasta un acontecimiento particular que se desataría la invasión a gran escala. El incidente que signó el inicio de la sistemática ocupación nipona fue una sangrienta discusión entre tropas chinas y japonesas en las cercanías del puente Marco Polo, un importante acceso para China. Este enfrentamiento fue provocado inicialmente por informes que hablaban de un soldado japonés desaparecido en la zona. El suceso ocurrió el 7 de julio de 1937, cuando las tropas imperiales cerca de la capital china de Pekín intentaron entrar en una aldea para buscar al desaparecido. Cuando los guardias locales les negaron el acceso, se inició un tiroteo que desembocó en una pequeña guerra, sirviendo de excusa para la invasión japonesa a gran escala en el resto del país. Dado que el recluta apareció luego y sin ningún inconveniente, se desconfía de la veracidad de aquel reporte, así como se sospechó del atentado contra el ferrocarril de Manchuria. A partir de ese momento, la expansión imperial en territorio chino empezó a crecer con rapidez. El plan de los nipones era conquistar las rutas y ciudades más importantes. Si bien Pekín era la capital legal, el gobierno de Chiang Kai-shek había trasladado la mayoría de los asuntos oficiales a Nankín, por lo que este poblado se convirtió en objetivo de las tropas imperiales.
A pesar de concentrar a los líderes y recursos de los nacionalistas, el hecho de que las fuerzas chinas estuvieran poco entrenadas hizo que las tropas japonesas tomaran rápidamente Nankín. Kai-shek ordenó una evacuación de la ciudad y logró establecer otra capital en Chongqing, pero la mayoría de los habitantes de la ciudad asediada no tuvieron tanta suerte. El feroz ataque japonés resultó en que el ejército nipón masacrara, torturara y violara a la población local en un infierno que duró desde diciembre de 1937 hasta enero de 1938. Este fatídico hecho de la Segunda Guerra Mundial es conocido como la Masacre de Nankín, en la que se estima que murieron aproximadamente 300.000 civiles inocentes. Esta brutalidad fue considerada un gran error estratégico, ya que generó un fuerte rechazo en el pueblo chino, espantando a potenciales colaboradores. La mayor parte del este de China estaba en manos japonesas, incluyendo las ciudades de Shanghái, Nanjing y Wuhan. Muchos observadores externos supusieron que China no iba a poder resistir, por lo que el escenario más probable era una victoria japonesa. No obstante, el líder chino, el nacionalista Chiang Kai-shek, formó una inesperada alianza con sus eternos rivales, los comunistas conducidos por Mao. Este nuevo frente se negó a rendirse y se retiró tierra adentro para continuar con la resistencia. Un sentimiento nacionalista diluyó las diferencias entre ambos bandos, encolumnándolos frente a un temible y sanguinario enemigo común. My father didn't run away and choose to stay at home guarding the house. The Japanese invaders broke in and stole everything. They dragged my father outside and forced him to carry the items. When he finished, they killed him immediately. Hacia fines de 1938, el Imperio de Japón ya controlaba los mayores centros industriales chinos y para extremar la situación, ya había conquistado varios puertos de la costa para impedir el comercio y disminuir los recursos de sus enemigos. La idea era que la resistencia china se debilitara, bajando la intensidad del conflicto. El objetivo secundario era poder retirar parte de las tropas para enviarlas de nuevo a Japón, reduciendo así los altos costos de la ocupación. Más allá del plan, los japoneses perpetuaron la invasión del territorio chino lo más que pudieron, llegando a niveles bestiales de violencia. Se conoció que instalaron bases de investigación científica, en las que se dedicaban a experimentar con enfermedades y pestes utilizando prisioneros vivos. En las ciudades en poder del imperio, distintos asentamientos científicos cometieron atrocidades, como operar a personas vivas sin anestesia y probar armas biológicas en reclusos. Los horrorosos resultados fueron destinados a la guerra, como por ejemplo la bomba de pulgas, la cual esparce la peste bubónica, o la bomba defoliante, que destruye cultivos enemigos. Estas armas se utilizaron contra China, terminando con cientos de miles de vidas. El responsable, Shiro Ishii, al finalizar la guerra mandó a destruir y enterrar toda evidencia de los complejos, tal como los nazis hicieron con los campos de exterminio. 开店门时候，当时我爸爸一开门，非常害怕。当时这个人民病这个帽子飘飘的，戴了一个帽子，当时这个没想到，这个刀头子是亮的，还有一个白旗子，还有一个戴红爸爸。都是在那时候，我父亲一看到时候非常害怕，一害怕就想朝后跑，都来不及跑，就跟日本人就大家击上打，不是一个人打，一下子就打死他。 Chiang Kai-shek tuvo que trasladarse al interior cuando los japoneses invadieron las grandes ciudades del este, mientras que los comunistas chinos resistieron en su base en el noroeste del país. A muchos ciudadanos les parecía que China tenía que rendirse y aceptar la paz, cediendo territorio y poder. Sin embargo, el país continuó resistiendo, al principio con alguna tímida ayuda extraoficial de la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Es importante notar que si China se hubiera rendido en 1938, Japón habría controlado la totalidad del territorio durante varios años. Las fuerzas japonesas podrían haberse visto en posición de enfrentar a la URSS, dominar todo el sudeste asiático o incluso atacar la India británica. Más allá de su importancia, la guerra entre China y Japón inició como un conflicto en el que ninguna potencia occidental estaba abiertamente involucrada, al menos hasta los hechos fatídicos sucedidos en Hawái en 1941.
Justo antes de las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, un avión militar japonés atacó a la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor, puerto naval norteamericano localizado en Hawái. Tras 2 horas de asedio, el ataque dejó como saldo 18 buques de guerra estadounidenses y 347 aviones de combate destruidos. Pero lo peor fue que la ofensiva japonesa mató a 2.403 personas e hirió a otras 1.178. El presidente Roosevelt, al anunciar la noticia a una nación conmocionada, lo definió como un día que vivirá en la infamia. Cuando Japón decidió declarar la guerra a los norteamericanos, sabía que estaba asumiendo un riesgo inconmensurable. Sin embargo, los conductores militares del imperio apostaban a ganar el conflicto rápidamente, paralizando la capacidad naval de Estados Unidos en el Pacífico, impidiendo así que pudieran interferir con la expansión de Japón en el sudeste asiático. Los nipones debían asegurarse un triunfo de inmediato, porque sabían, al igual que el primer ministro británico Winston Churchill y el líder chino Chiang Kai-shek, que la capacidad industrial de Estados Unidos de renovar su suministro de barcos y armamento, así como su reclutamiento de tropas, podrían ser definitivos para ganar la guerra. Estados Unidos rápidamente se alió con China, brindándoles un alivio muy necesario al distraer a los japoneses a través de la apertura de otros frentes de batalla. Además, el hecho de que los chinos nunca se rindieron a pesar de experimentar pérdidas inmensas, significaba que Japón necesitaba seguir gastando recursos a lo largo y ancho del país, lo que descentralizaba sus fuerzas. Roosevelt depositó sus esperanzas en China como pilar de un nuevo orden mundial. En noviembre de 1943, el líder chino Chiang Kai-shek recibió una invitación a una conferencia en El Cairo que incluiría a Roosevelt y Churchill. Esta alianza tuvo un enorme significado simbólico, ya que, por ejemplo, Roosevelt mismo declaró a China como uno de los 4 policías del orden mundial, junto con la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Incluso Chiang Kai-shek se convirtió en una especie de celebridad política exótica para los norteamericanos, dado que carteles de propaganda que mostraban su imagen se exhibieron en tierras estadounidenses, llegando su esposa a pronunciar un discurso ante el Congreso estadounidense. Sin embargo, no todo era beneficioso para China, ya que se le pedía que soportase los embates japoneses, sin tener acceso a los recursos que tenían Estados Unidos, Gran Bretaña o incluso la Unión Soviética. Si bien algunos aviadores norteamericanos retirados combatieron bajo el nombre de una unidad llamada los Tigres Voladores, las tropas terrestres occidentales no lucharon en China. Los aliados tuvieron que administrar sus recursos, en ese entonces limitados por el estado de la guerra, y les parecía más razonable poner a Europa en primer lugar. Es por eso que, por fuera de las ayudas externas, la empecinada defensa china fue fundamental para derrotar al Eje. Para 1942, el imperio japonés se encontraba luchando en 2 frentes. Por un lado en China, donde se encontraba estancado y consumiendo recursos, y por otro contra Estados Unidos en el Pacífico. Debido a esto, entre 1942 y 1943, el Estado Mayor japonés disminuyó las actividades ofensivas en territorio chino, ya que el objetivo central era capturar las bases americanas de la región. Para agosto de 1945 y luego de varios años de conflicto, el panorama se veía cada vez más apocalíptico para Japón. La Unión Soviética le propinó un mazazo brutal en Manchuria, donde el Ejército Rojo arrasó con las tropas niponas, lo que desesperó al alto mando imperial. Como si fuera poco, a eso se le sumó la rendición de Alemania y el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Contra las cuerdas, el emperador decidió rendirse, poniendo a toda la nación de rodillas frente a los aliados. En el continente asiático, los últimos combates se dieron en la provincia de Hunan y Guangxi, pero al final más de 1 millón de soldados nipones se rinden ante el gobierno chino. La guerra había terminado.
podríamos concluir en que la Segunda Guerra Mundial conformó a China y China conformó la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, las tensiones en el norte del asiático país iniciaron todo el conflicto. Además, sin China, los aliados probablemente no habrían podido derrotar a Japón. La guerra cambió fundamentalmente el panorama político chino, lo que provocó la caída del gobierno nacionalista y el ascenso del comunismo de Mao Zedong. Hoy en día, China ha abrazado explícitamente grandes porciones de su historia bélica que siguieron siendo tabú durante gran parte de la Guerra Fría. Se ha declarado explícitamente que tanto los veteranos comunistas como los nacionalistas serán honrados siempre que se recuerde a los caídos en la Segunda Guerra Mundial para reconciliar la historia del milenario país. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que China podría haber tenido una mejor performance en la Segunda Guerra Mundial si hubiera recibido un apoyo más directo de los aliados? Deja tus opiniones en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.